Esa es la parte, digamos, de mi background de formación. En cuanto a mi experiencia profesional, trabajé 8 años para una consultoría que nuestro cliente directo era eh, toda esta parte de energy. Después trabajé también para una empresa, bueno, esto era empresa privada. Después también trabajé para el metro de la Ciudad de México por varios años. Entonces, eso me dio que conociera el sector privado y el sector público. Y aquí estoy trabajando en Manitoba Hydro International como Project Manager. Estoy administrando los proyectos de Latinoamérica y de México. Eh, Manitoba Hydro International es el utility del estado de aquí de Manitoba. Y bueno, ofrecemos servicios de consultoría a todo el mundo. Yo estoy un poco más enfocada en la parte de Latinoamérica por el idioma justamente, pero bueno, también trabajamos en otras áreas del mundo. Y bueno, a grandes rasgos esa es mi formación académica y mi formación laboral. Yo emigré con mi esposo y con mi hija hace casi 3 años, en agosto del 17, ya no, 16, 17, ya no me acuerdo. Y bueno, ha sido toda una aventura. Y si mi experiencia de alguna manera les puede servir, pues adelante, con lo que les pueda ayudar. Manitoba es un lugar muy lindo para vivir. Yo estoy muy contenta aquí, ha sido una gran experiencia. Y bueno, no sé cómo quisieras hacer la dinámica, Carlos, si quieres que hagamos preguntas y respuestas o que les hable de algún tema en específico. Pues, mira, aquí ya tenemos la primera experiencia. Bueno, ahora me presento un poquito nosotros en cuanto a Winnipeg. Empezamos a trabajar con Winnipeg hace un año, que el Ministerio de Educación de Manitoba nos invitó como agentes, seleccionó a varios agentes de todo el mundo y entre ellos nos seleccionó a nosotros para que fuéramos a conocer Manitoba y ofrecer las nuevas opciones que combinaban este cambio migratorio con posibilidades de educación a nivel superior para emigrar, que le ha funcionado muy bien a la provincia. O sea, nos decía el ministro de Educación y de Migración de Manitoba que con este cambio migratorio ligado a los estudios, ellos se habían conseguido captar en un año el mismo volumen de migrantes calificados que en los 5 años anteriores, y que esta iba a Okay. ser su estrategia y que Winnipeg pues ofrecía grandes oportunidades, sobre todo en gran parte a este nivel de management. Entonces, la combinación perfecta la encontramos con la Universidad de Winnipeg porque la mayoría de los estudios de posgrado son de maestría de 2 años. Con Sí. Winnipeg encontrábamos la opción de programas de muy buen nivel que con un año ya te daban esta categoría de manager en Canadá en diferentes áreas de mucha demanda como finanzas, network security, global logistics, etcétera. Entonces hicimos clic perfecto con Winnipeg y gracias también al apoyo de Nelly, el año pasado ya tuvimos una videoconferencia con otros 10 estudiantes, de los cuales 5 ya están allá y otros 4 ya están en proceso. Y la verdad es que les ha ido muy bien. Entonces yo quería que Nelly nos contara un poco, como lo hizo aquella vez, que la verdad resultó muy, muy bueno, fue que Nelly nos contó un poco toda su experiencia desde tu plan de proyectos, como si tú nos contaras, Nelly, desde antes de que llegaras a Canadá, como nos decías aquella vez que tu proyecto inicial era que tu marido no fuera casi de niñero, como quien dice, ¿no? Nos decías. Y finalmente él trabajó y todo, o sea, tu experiencia desde antes, cuando aplicaste al permiso de estudios, por qué escogiste Winnipeg, cómo te fue cuando llegaste, qué pasó con tu hija, con tu marido. Y Ok. luego preguntas y respuestas, ¿no? Si se puede. Ok, perfecto, excelente. Bueno, de lo que comentas, he tenido el gusto también de conocer a Mariana y a Ever en persona ahora que llegaron. También he tenido contacto con Alejandro vía email, sé que él ya está en la Universidad de Winnipeg. Y también vino Víctor Medrano con su familia y bueno, ha sido un gusto también que aparte de esta conferencia que el año pasado tuvimos, después ellos vinieran y tuviéramos la oportunidad de conocernos y de ver más opciones. Por ejemplo, Víctor
al final del día se fue a Halifax, me parece. Pero bueno, siempre es interesante que vengan a hacer un viaje exploratorio y que nos podamos conocer. Y bueno, yo estoy muy abierta a compartir mi experiencia y a que si algo de lo que yo he hecho les sirve a ustedes de inspiración o les sirve para no cometer los mismos errores o les sirve para hacer algo positivo, tomen también esa experiencia. También me gustaría mencionarles antes que otra cosa, obviamente todos tenemos una perspectiva diferente, cada quien les va a decir su experiencia, como ahora sí, como decimos en México, como nos ha ido en la feria, ¿no? Diferentes versiones van a escuchar, tomen lo que les sirva y bueno, todos tenemos una perspectiva diferente. Yo, como les decía, primero estuve trabajando para General Electric, era muchísima presión en ese sentido. Estaba en México, pero también estaba viajando constantemente a Estados Unidos. Tenía una hija pequeña en ese momento y decidí salirme de ese ritmo pesado. Entonces me pasé al sector público, era mucho más relajado. Tuve una buena experiencia de cuidar a mi hija en los primeros años. Y después, algo que siempre había querido hacer era estudiar en una universidad en el extranjero. Uh, Cuando yo terminé la universidad, hace varios años, me vine 6 meses a British Columbia y estuve estudiando inglés en Victoria. Y después de haber tenido esa experiencia, para mí nunca más fue lo mismo. Siempre tuve el deseo, una, de regresar a Canadá y dos, de seguir mis estudios o de estudiar en una universidad extranjera. Estuve revisando todos los programas, fue algo muy interesante. Estuve revisando todos los programas que ofrecían las diferentes universidades por mi edad y por mis intereses y porque ya tenía una familia y todo eso. No tenía mucho tiempo que perder para ir a estudiar muchos años y después incorporarme a la fuerza laboral. Yo quería tener la experiencia, irme tal vez un año, pero no más de un año, tal vez 1 o 2 años invertir en esta parte y después reincorporarme a la fuerza productiva. Y bueno, es importante mencionarlo porque yo hice un paréntesis en mi carrera, entonces teníamos que desarrollar una estrategia como familia, quién cuidaba a Paula, a mi hija, quién iba a trabajar, quién iba a estudiar y bueno, todo este plan de migración ustedes ya lo conocen bien. Y bueno, decidimos que nos veníamos a Winnipeg porque en la Universidad de Winnipeg definitivamente, después de haber hecho mucho research, era una de las mejores universidades en términos prácticos. PACE es una de las instituciones que te permite efectivamente, es un programa en donde no vas a perder el tiempo, es un programa muy fuerte, muy intenso. El que yo tomé fue de 2 años en uno, es sumamente intenso. Realmente yo me dediqué a estudiar y me concentré bastante, pero no tenía tiempo para otra cosa. Entonces, muy buen programa. Algo que me gusta mucho decir de este programa es que, aparte de las materias que van relacionadas con el perfil de Project Management, tenía varias materias que te incorporan al ambiente laboral, no solo en Canadá, sino en específico en Manitoba. Te permite entender las diferencias culturales, te permite entender las diferencias en el lugar de trabajo y te permite incorporarte de manera práctica rápidamente a la fuerza laboral. Entonces, eso era muy importante para mí. Otra cosa que tienen ellos es que tienen un curso, bueno, tienen varios cursos muy interesantes, pero uno de ellos es que te ayuda a hacer tu resumen y tu cover letter. Entonces, te entrenan en el mismo programa para que salgas y te incorpores de inmediato. Entonces, ¿por qué fue Winnipeg? Por la universidad, por el programa en específico y por PACE. Yo estoy muy satisfecha y muy agradecida con el programa, me encantó. Y bueno, como experiencia profesional, voy a saltar un poquito y después me voy a regresar, pero casi terminaba el programa cuando encontré esta oportunidad de trabajo que me permitió obtener el trabajo inmediatamente cuando todavía estaba estudiando y hacer esa transición de una manera muy sencilla. Entonces, bueno,
también les comento que la gente que egresa de la Universidad de Winnipeg no es que tenga un trabajo asegurado, pero es mucho más fácil esa transición. Winnipeg es una ciudad pequeña, pero bueno, para los que están en la Ciudad de México a lo mejor es demasiado pequeña, pero es una ciudad que tiene un tamaño perfecto. Es una ciudad con todos los servicios, con toda la infraestructura. Es una ciudad muy agradable para vivir. Yo, por ejemplo, de mi casa al trabajo hago 13 minutos todos los días y en cualquier condición. No importa si está nevando, si está lloviendo, si está el tráfico, hago invariablemente 13 minutos de mi casa al trabajo, lo cual me permite tener mucho más tiempo con mi familia o hacer otro tipo de actividades. Entonces, Winnipeg es una ciudad muy agradable para vivir, especialmente, y aquí sí hago un poco de énfasis, y después de conocer a varias familias y a varios muchachos con los que estudié en la universidad, yo creo que es una ciudad perfecta para familias. Para jóvenes con otras expectativas, tal vez es un lugar un poco demasiado tranquilo. No es una ciudad como Vancouver, no es una ciudad como Toronto, pero vaya, en servicios, en cultura, en todo lo demás, es una muy buena ciudad. Entonces voy a regresarme un poquito. Entonces escogí la Universidad de Winnipeg. Nuestra estrategia fue tener ciertos ahorros, venirnos por un año en donde yo y mi esposo probablemente no íbamos a trabajar, entonces debíamos tener un backup de dinero para que pudiéramos los dos, yo estudiar y él encargarse de mi hija, porque no sabíamos cómo iba a ser la transición con mi hija. Mi hija en ese momento tenía 6 años, había terminado el kinder, y era un momento perfecto para venirnos acá, hacer la transición y que entrara a la primaria. Les puedo comentar que en cuanto a ella estaba familiarizada con el inglés, pero no hablaba inglés, y estaba familiarizada un poco con el francés, porque en un principio yo quería irme a Quebec y estuvimos estudiando en casa francés, y entonces ella estaba relacionada con las clases, pero vaya, no hablaba ninguno de los dos idiomas. Llegando aquí, en términos de 2 meses tal vez, agarró el idioma de una manera increíble. Ella está en una escuela pública que les dan inglés y francés, de hecho es inmersión francesa, y a lo largo de 2 años, 2 años y medio que hemos estado aquí, les puedo decir que el idioma fue una de las ganancias que tuvimos. Cómo se incorporó ella en esa parte fue increíble. Para los que tienen hijos, les puedo decir, la incorporación de los niños al ambiente de aquí es muy fácil la transición. Vaya, no es ningún problema. Finalmente, hicimos todo nuestro plan económico, el plan de que yo venía también a estudiar. Nosotros hicimos casi todo por nosotros mismos, pero me he dado cuenta que es mucho mejor cuando tienes asesoría como Carlos. Es mucho más fácil, es mucho más rápido. Por ejemplo, yo hice un programa de un año y al final del día me doy cuenta que en términos migratorios hubiera sido más conveniente tal vez venir con un programa de 2 años, porque como ustedes bien saben, les dan un programa de un año y cuando lo terminan, tienen el Postgraduate Work Permit, que les permite trabajar un año más, o el término de tiempo, esto se los explica mejor Carlos, pero el término que ustedes hayan estudiado, por ejemplo, yo estudié un año, me dieron un año de permiso de trabajo. Pero esto no fue suficiente. Al término de ese año, nuevamente tenía yo que aplicar y vaya, es un dolor de cabeza. Lo mejor es venir con un programa un poco más amplio, tal vez de 2 años, y bueno, todo el proceso migratorio es mucho más fácil. Cuando nosotros llegamos en agosto, que fue un mes donde todavía hacía calor. Un tema que es importante mencionar es el frío. El clima sí es algo muy diferente a México. Aquí en Winnipeg estamos acostumbrados a temperaturas de menos 40 grados a temperaturas de 40 grados. O sea, el espectro de temperatura es muy amplio. Y aunque no son todos los días y aunque son picos los que de repente tenemos, sí es a veces muy complicado vivir con temperaturas tan bajas. Entonces, esto puede ser uno de los factores que influencian a mucha gente para moverse. Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta el frío y tenemos la ropa adecuada.
Después del primer año compramos carros, entonces ya todo te permite estar mucho más accesible y el frío realmente no es ningún problema, te acostumbras rápido. ¿Qué otra cosa? Bueno, cuando nos venimos, les decía, llegamos en agosto, 15 días antes de empezar todo, y justamente cuando yo empecé mi escuela, Paula empezó la primaria y ese mismo día mi esposo obtuvo trabajo. Entonces los tres nos incorporamos, cambió el plan un poco porque Juan de alguna manera encontró trabajo inmediatamente, lo que nos hizo, bueno, fue muy positivo en cuestión de que no íbamos a agarrar el ahorro, y gracias a él pudimos expeditar también el proceso migratorio. En vez de esperarnos a que yo terminara la escuela, después terminara un año de trabajo y aplicara, él aplicó por el programa provincial y bueno, eso nos ahorró muchísimo tiempo. ¿Qué otra cosa? Bueno, han pasado, yo el año que estuve en la escuela fue muy intenso, muy intenso. Los programas son muy buenos. También hay una diversidad cultural increíble, el ambiente es muy grato, la educación tiene muy buen nivel. Y vaya, ese año fue muy intenso y digamos que el más complicado. Pero después de ese año, cuando ya encontré trabajo, cuando ya hemos sido adaptados un poco más, cuando nos movimos, estuvimos rentando y tuvimos la facilidad ahora de comprar casa. Y vaya, este segundo año fue mucho más fácil y lo que va de estos 6 meses para cumplir los 3 años, les puedo decir que es otra experiencia. Ha valido muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena la experiencia. Nosotros como familia estamos muy contentos, muy tranquilos, cero estresados. La economía es muy diferente. Trabajas, te alcanza, aunque puedo decir que el nivel de vida es caro, porque sí es caro, pero con un trabajo te permite vivir bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, en términos generales, creo que eso podría ser como el gran panorama. Y ahora, si quieren que veamos preguntas o cosas más específicas, también les podría compartir mi experiencia. Bueno, aquí me adelanto un poquito y luego ya les dejo para que hagan las preguntas, porque hay preguntas que yo estaba pensando que creo que pueden ser pues de interés general. Por ejemplo, Nelly, no sé si sea demasiada indiscreción, pero ¿cuánto dinero preparaste tú para el proyecto o en base a qué lo hiciste? ¿Te metiste a la página de migración? ¿Viste cuánto pedía migración? ¿Los gastos que Sí, ibas a tener? ¿Lo que costaba la escuela? sí. Sí. Bueno, allí el presupuesto lo hicimos en base a lo que te piden. Ahorita no recuerdo las cantidades, pero me parece que de entrada son 12,000. Realmente ya no me acuerdo. No recuerdo bien las cantidades, Carlos, porque ahorita estoy un poco como que esos datos los tenía muy presentes hace 2 años, pero ahorita ya no los tengo tan presentes. Pero el punto es que lo que te pide migración definitivamente es un muy buen criterio. O sea, yo he visto que hay gente que pide dinero prestado, tiene la cuenta, de repente justifica los fondos y después regresa ese dinero y viene sin ese ahorro. Es una estrategia y no estoy diciendo que sea buena o sea mala. Simplemente lo único que digo es que por algo te dicen lleva tal cantidad de dinero y si vas como pareja, entonces tiene que ser tanto más y con un hijo tanto más y con 2 hijos tanto más. Es una muy buena guía los parámetros que te dan en migración porque, ¿qué es lo que pasa? En primera, uno tiene que garantizar de que a lo mejor no vas a trabajar. Lo excelente es que encuentres un trabajo pronto y pronto empieces a generar en dólares. Pero si no, tu dinero mexicano, eso sí te lo puedo decir, el dinero mexicano se te va tan rápido, sobre todo cuando uno llega y empieza a hacer las conversiones y empiezas a darte cuenta que tu dinero pues se va achicando, ¿no? De alguna manera. Entonces, nuestro presupuesto lo hicimos. La primera línea era la colegiatura, la segunda línea era lo que te pedía la parte de migración,
algo que a mí me sorprendió en los gastos fueron los libros. Yo no contemplaba los libros para la universidad, que fue un gasto alto. Eh, También algo que es sumamente recomendable, tal vez el primer año uno es un poquito más de sacrificio, de adaptarte, de andar en camión y todo esto. Cuando traes niños pequeños o cuando, sobre todo más de un niño, a lo mejor es muy conveniente comprarte un carro y sobre todo en invierno, aunque la ciudad de Winnipeg tiene muy buen servicio de transporte, siempre es más conveniente traer un carro. Más o menos un carro que no es de agencia o un carro más o menos nuevo te cuesta $5,000. Entonces, son cositas que le vas sumando. También algo importante que uno tiene que considerar es una partida para la ropa de invierno. No hay nada como comprarte de entrada unas buenas botas, una buena chamarra específica, específicamente diseñada para este frío. Nosotros luego tenemos ropa de invierno en México que sinceramente no te sirve aquí. Aquí son chamarras ligeras, son chamarras compactas, pero están diseñadas para menos 30 grados o para menos 20 grados. Entonces, vale la pena hacer una inversión de comprarte tus guantes, tus botas y se me olvidó cómo se dice, tu chamarra. Y son pequeñas inversiones que vas haciendo y que tu presupuesto, bueno, se va agrandando un poquito. Pero que lo increíble es que cuando llegas aquí y consigues un trabajo, rápidamente te vas a nuevamente a balancear. Nelly, y cuando tú solicitaste tu permiso de estudio y el permiso de trabajo para tu marido y el permiso de estudio, tu hija era muy chiquita, ¿no solicitaste permiso de estudio para tu hija o sí? Y cuánto tiempo duró el proceso? ¿Cómo lo hiciste? Sí, yo todo el proceso lo hice vaya sola. Yo llevaba mis papeles, los traía, metí las solicitudes y todo. Y con la carta que me dieron en la universidad, pude meter mi permiso de estudiante. A mí me dieron permiso de estudiante por un año. A Paula le dieron también permiso de estudiante por un año. A Juan le dieron permiso Open Work Permit, que es súper bueno porque puedes trabajar en cualquier lugar. Luego esa parte de los permisos, hay permisos que son abiertos, que puedes trabajar en cualquier lugar, o hay permisos que son exclusivos con la empresa que estás trabajando. En este caso a mi esposo se lo dieron abierto. A Paula sí le dieron un permiso de estudiante, aunque no era necesario. Y en ese momento, ahorita ya no se necesita visa, pero en ese momento todavía estaba la cuestión de la visa y a los 3 nos dieron visas, pero eso fue un poco antes, porque cuando venimos a Quebec en un viaje exploratorio, nos dieron a todos visas de turista. Entonces, bueno, teníamos la visa de turista y teníamos aparte los permisos migratorios. Duraron un año. Después Juan, que se convirtió en el principal aplicante, todos dependimos de sus permisos y él ha seguido trabajando con la misma empresa desde que entró y entonces ahora tiene un permiso cerrado de trabajo y es exclusivamente con esa compañía y mi permiso de trabajo depende de él. Si a él se lo dieron, entonces por ende nos los dan a mí y a Paula. Paula sigue con su permiso de estudiante, que aquí es también una situación interesante. En teoría, para los niños en primaria y secundaria, se dice que no necesitan un permiso de estudiante. Sin embargo, en todas las escuelas que yo he estado, porque Paula ha estado en un par de escuelas, y en todas se los han pedido. Entonces es importante tener los permisos al día, es importante tener que todos como familia tengan los permisos porque sí los revisan. Vaya, sí es algo que están, voy a decirles una anécdota nada más para sobresaltar subrayar la importancia que tiene tener también los permisos al día. Hace poco se puso muy mal Paula. Pensábamos que era apendicitis, afortunadamente no lo fue, pero fuimos al doctor. Y la primera pregunta que me hicieron antes de ver a la niña o de preguntarme qué tenía, qué síntomas tenía, la primera pregunta es, ¿tienes todos tus papeles en regla? Entonces te atendemos. Así es que allí sí, consejo, siempre tengan sus permisos al día,
porque aquí, al menos aquí, como todo va en función de esos permisos, la educación, el sistema de salud, el sistema financiero, todo va alrededor de esos permisos, entonces les aconsejo que sí tengan sus papeles al día y bien, vaya. Gracias. Y otra cosa, Nelly, que me gustaría hacer énfasis era en esta cuestión que tú decías de la intensidad del programa, Sí, porque Winnipeg hizo cambios precisamente escuchando las opiniones de estudiantes internacionales, que es un porcentaje alto en estos programas, que decían que era demasiado intenso y que ellos iban con la expectativa de poder trabajar mientras estudiaban desde el principio. Entonces hubo dos programas que cambiaron de 1 año a 2 años, finanzas y marketing, y esto ya bajó mucho la intensidad del programa porque, como tú dices, son programas de 60 créditos que se deberían estudiar en 2 años y que se están haciendo en uno. Pero, por ejemplo, estos dos programas ya ahora tienen una intensidad mucho más relajada de 15 horas por semana. Tú realmente estabas estudiando un horario de 9 a 4 de la tarde, mucho más intenso, pero sí me gustaría que te pusieras, tú ibas muy bien preparada, digamos, en el caso de que ya habías preparado no trabajar y que tu esposo tampoco trabajara si no se podía, ya iban preparados, pero si tú te vieras obligada a forzar las cosas y todo, con tu experiencia de este programa de Project Management, ¿realmente tú crees que sí hubieras podido trabajar en el programa de 1 año? Porque sigue habiendo programas de 1 año como Project Management, precisamente. sí. Mira, yo cuando entré al programa no sabía muchas cosas. De hecho, en algún momento llegué a estresarme bastante porque uno de mis objetivos era ir a estudiar. O sea, todo lo que a mí me motivó fue ir a estudiar, no tanto inmigrar, que eso se dio como consecuencia, como una consecuencia bastante afortunada, pero mi intención era venir a estudiar. Y entonces, como mi objetivo era estudiar, quería hacerlo con cierta excelencia. Entonces, yo estaba totalmente enfocada al programa, no a emigrar, que es un poco la diferencia, por ejemplo, con mis compañeros. Entonces, yo lo que quería era aprender, era dedicarme a estudiar. Y bajo ese esquema era imposible trabajar porque era muy demandante. Yo sábados, domingos, de lunes, bueno, el puro horario es de 9 a 4 de la tarde como un trabajo normal, con tareas intensas todos los días. Y como los programas son a lo mejor de 6 semanas, una cosa así, y cambias de materia, era súper intenso y trabajar en equipo y trabajar en papeles y hacer todo esto. Algo que quiero hacer allí un comercial es que también la educación en México es muy buena. En ese sentido yo me sentía muy capaz de estar al nivel y no solo de estar al nivel, sino de sobresalir en las clases. Me parece que la educación en México está muy bien. Las ingenierías, el perfil que traía era muy competitivo en ese sentido. Pero bueno, regresando, sin embargo, en mi salón éramos 37 alumnos. Hay gente que viene y que utiliza también el programa para términos migratorios y se puede trabajar. Entonces, a lo mejor la estrategia es trabajar, no tomar tan en serio, así tan súper en serio el programa, que obviamente cumplir, obviamente aprender, obviamente sacar las credenciales, pero también te dejaba un tiempo para trabajar. Yo tengo varios amigos que mientras estuvimos estudiando, ellos trabajaban y estudiaban. Hubo otros que se dedicaron más a trabajar y hubo otros que se dedicaron más a estudiar. Desde mi perspectiva, para mí la estrategia que yo tenía era concentrarme totalmente en el programa, tratar de hacerlo lo mejor posible y eso inmediatamente rindió frutos en la parte laboral. Entonces, varía un poquito, Carlos, varía un poquito de la estrategia que cada quien tenga. Sí es posible trabajar aún con un programa tan intenso como estos de 1 año. A lo mejor bajas un poquito de intensidad en la escuela y pides medio tiempo. Puedes trabajar nada más medio tiempo, puedes trabajar 20 horas y sobrellevar esas dos partes
si ese es tu objetivo. Como les comentaba en un principio, cada quien va a tener objetivos diferentes, cada quien va a tener estrategias diferentes y es totalmente válido. En mi caso, nos habíamos preparado para que yo me concentrara en la escuela. Fue muy intenso, preferí no trabajar, pero la recompensa fue que terminando el proyecto, bueno, el programa, conseguí un buen trabajo. Entonces, también eso es importante mencionarlo. Si trabajas y estudias, digamos que el esfuerzo se divide. Entonces, vas a tener un trabajo que sí vas a ganar cierto nivel y vas a llevar cierto nivel en la escuela. Obviamente, si intensificas cualquiera de los dos lados, pues es a donde vas a obtener mejores resultados, ¿no? No sé si soy clara en ese sentido. Sí. ¿Y qué tan determinante fue, si tú valoraras qué pesó más a la hora de que encontraste este tan buen trabajo que tienes? Tu experiencia laboral en México, tu carrera en México, y qué tanto pesó ya específicamente el management, el project management que hiciste en la universidad, y también qué tanto te ayudó el internship de la universidad específicamente para este trabajo. Ok, es una excelente pregunta. Bueno, creo que olvidé mencionarlo en el principio, pero bueno, en este sentido, en esta respuesta es importante mencionar que yo tengo 40 años. Entonces, la experiencia que yo tenía laboral, que fueron, no sé, 8 años en General Electric y 8 años en el metro, de alguna manera traía ya varios años trabajando. Hago el programa en la universidad y eso fue lo que me abrió la puerta. O sea, sinceramente traía buena experiencia, pero el haber estudiado aquí te permite accesar a otros tipos de trabajo. Entonces, definitivamente el diploma en la universidad te estandariza un poco y te mete de manera inmediata a la fuerza laboral. A lo mejor otra estrategia es cuando haces el equivalente de tu carrera, pero y tienes como que validar que la carrera que estudiaste aquí también es importante. Pero en el sentido práctico, los programas de la Universidad de Winnipeg te dan esa inmersión casi inmediata al sector profesional. Como que te dicen, por ejemplo, a mí algo que me tomaban en cuenta es que venía de una universidad canadiense. Y aquí para trabajar te piden o la experiencia canadiense, que la obtienes a través de trabajar, pero es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Te piden experiencia canadiense cuando tú llegas, o cuando llegas, pues te piden un trabajo que a lo mejor no te da esa experiencia, ¿no? Entonces es un poco que te piden contrarios, pero en ese sentido la universidad te ayuda en eso, porque inmediatamente puedes entrar a trabajar. Es como el pase que te valida que tienes un background del nivel, por decirlo de una forma. Y bueno, ya en términos prácticos, algo que sí me gustaría mencionar es que el día a día con mis compañeros que estudiaron en universidades canadienses, que tienen un muy buen nivel, que traen a la mejor maestrías de otros países, que es un ambiente también competitivo, sí quiero mencionarles que la educación en México, aunque a veces se habla un poco diferente, yo creo que nos da muy buenas bases. Yo creo que sin problema tenemos excelencia en muchas cosas. Entonces, en ese sentido, yo me siento muy cómoda trabajando y vaya, no sé si te respondí tu pregunta, Carlos. Creo que sí, está. Ahorita ya les voy a pasar el micrófono a todos para que ustedes puedan hacer su matiz. Pero ahorita que decías eso, Nelly, se me hacía muy interesante también que nos comentaras con qué nivel de inglés llegaste, cómo acreditaste tu inglés y cómo te sentiste en cuanto al inglés en tus primeros meses de estudio en este posgrado. Ok, bueno, aquí tengo un amigo que siempre decía, ¿no? Que aunque uno diga que habla inglés en México, cuando llegas aquí va a llegar un momento en que no entiendes nada, ¿no? Pero eso es gracioso y eso nos pasa en cualquier lado y bueno, es simpático. Yo estudié ya más grande el inglés.
ya cuando tenía 20 y tantos, me vine, lo que les comentaba en un inicio, vine a Victoria, a British Columbia, tomé un programa de inglés como segunda lengua, estuve tal vez 6 meses estudiando, practicando y todo, y antes de emigrar hice mi examen, ahorita estoy tratando de recordar, alrededor de, creo que el primero que hice fue alrededor de 7.65 en el IELTS. Entonces, era el nivel que te pedía un poco la universidad. Ahorita no sé en cuánto es lo que te está pidiendo, no sé qué banda te está pidiendo. 6.5. 6.5, ok, era lo que pedía la universidad. Y algo que me pasó muy gracioso fue de que cuando lo hice en México, mi banda era 7, una cosa así. Lo hago acá, que era el académico. No, en México hice el académico y obtuve la banda 7. Y cuando llego aquí, hago el examen para términos migratorios y obtuve 6.5 o 6, una cosa así. Aquí me fue peor que en el otro, aunque era más sencillo relativamente. También, ya una vez que estás inmerso en el ambiente, en el idioma, en todo, practicas todos los días, las clases sin ningún problema las puedes tomar, casi que con el nivel que traigas, porque son clases que yo no tenía ningún problema para entenderlas, para participar, vaya, y la vida estudiantil, que también aparte de la parte académica, tienen muchos eventos culturales, tienen muchas convivencias, tienen potlucks, tienen cuestiones para integrarte, tienen eventos culturales, la noche cultural, etcétera, tienen comités de ayuda, entonces te permiten que desarrolles rápidamente el lenguaje. Y bueno, estando aquí, ahorita siento que un poquito ha crecido la comunidad latina y un poquito ha crecido la comunidad mexicana, pero cuando yo llegué, creo que me tardé un año en conocer un mexicano, porque no había visto muchos mexicanos ni muchos latinos. Y eso, bueno, por un lado, emocionalmente a lo mejor no está tan bien, pero por el otro lado te obliga a hablar inglés todo el tiempo. O sea, tú a dónde vas, hablas inglés, estás inmerso en el inglés y no tienes de otra más que aprender y practicar y responder rápido, ¿no? Yo recuerdo que las primeras llamadas, lo primero que tienes que hacer es setear tu médico familiar, setear tus datos, tu seguro social, todo es en inglés, todo es por llamadas. A lo mejor la primera no entiendes tanto con tantos acentos tan diferentes que hay aquí, pero bueno, poco a poco vas mejorando. Y bueno, en mi caso tuve la suerte de que por el idioma, cuando yo busqué trabajo no estaba buscando trabajo, estaba haciendo una tarea de la escuela. Y entonces dije, voy a buscar un trabajo que tenga español. Seguro que no lo voy a encontrar. Y bueno, fue un azar, fue una fortuna que encontré el trabajo que solicitaban gente que hablara español. Entonces, también algo que les puedo decir es que ahora cada vez en más lugares están pidiendo gente con español aquí en Manitoba. Aquí en Manitoba, voy a hacer un comercial, hay una comunidad muy cerca en Winkler que es de menonitas. De los menonitas que estaban en Chihuahua, se vinieron para acá. Entonces, hay mucha gente que habla español. También en Winkler y en otros lugares de la provincia, hay otros programas de migración de mexicanos. Entonces, en otros lados, no exactamente en Winnipeg, pero en la provincia de Manitoba, hay gente que habla español. Entonces, allí en el inglés, lo mejor también es que si traen un nivel menor a 6.5, hay muy buenas escuelas, incluyendo la Universidad de Winnipeg, que ofrece los cursos de idioma. ¿En qué escuela estudiaste tú en Victoria, perdón? Se llamaba Pan Pacific International School, ya no existe, pero vaya, era una escuela pequeña y ahora ya no existe. Eso fue hace como 15 años. Sí, sí la conocí la escuela, Pan Pacific, sí. Ah, ok, perfecto. Ya me delaté yo también. Digo, no, no solo por la antigüedad laboral, pero Nelly, ya la última pregunta para pasarles a ellos el micrófono es me interesaría mucho si nos comentas, por ejemplo, cómo elegiste tú tu alojamiento cuando llegaste a Winnipeg, con qué anticipación llegaste,
¿Cómo te fue esos primeros días con la escuela de tu hija? ¿Cómo la escogiste? Un poquito más detallada esa primera etapa de cómo la preparaste desde acá, si llegaste a Homestay, si lo hiciste a través de la universidad, si lo hiciste por tu cuenta. Yo allí, Carlos, tengo sentimientos encontrados. Eh, como todo este proceso lo hice yo sola, de alguna manera me fue un poco más complicado encontrar gente que me pudiera ofrecer servicios o, por ejemplo, el buscar una casa en una ciudad que no conoces, que no tienes idea. Bueno, puedes buscar en internet que a lo mejor te dicen, busquen esas colonias, busquen estos rumbos, pero finalmente estás tan lejos, es otra cultura, es tan difícil que en alguien tienes que creer, ¿no? Yo, por ejemplo, mi experiencia fue que empecé a buscar por mí misma, no por la universidad, y encontré a una persona que estaba rentando, me parece, no recuerdo el nombre del sitio, pero no era un sitio común. El punto es que al final del día empecé a confiar en esta persona, se mostró muy amable. Tú sabes que los canadienses, aparte de todo, son súper amigables y súper confiables y te tratan de ayudar todo momento. Entonces decidimos rentar juntos. Al final ya no era, él estaba rentando un cuarto en la casa de su mamá. Al final del día terminamos compartiendo la renta de una casa que tal vez en ese momento no era lo mejor o no sé, pero quedamos en un acuerdo. Teníamos una casa que era, ¿cómo le llaman? Duplex. Bueno, en este caso era triplex, pero era un departamento duplex. Nosotros rentamos la parte de abajo. Yo necesitaba 2 recámaras, íbamos a compartir eh, cocina y comedor, y él rentaba la parte de arriba, que era un loft. Entonces nos dividíamos los gastos, nos dividíamos todo. Tal vez no fue la mejor estrategia ni fue la mejor opción, y a los 6 meses nosotros, que ya teníamos más conocimiento de la zona, más conocimiento de la gente y todo, nos movimos a rentar una casa por nosotros, lo cual nos cambió también todo, porque ya rentar tú en un barrio que te gusta, cerca de la escuela de Paula, ella se iba caminando sola a la primaria, ¿no? Que es algo que me encantaba a mí, que a lo mejor en la Ciudad de México no lo podía yo hacer, pero yo me paraba en la puerta de la casa y la veía cómo se iba ella sola a la escuela, y estaba tal vez a 3 cuadras. Igual de regreso ella se regresaba sola o se iba a la tienda caminando sola, o otro tipo de libertades bueno, en México es un poco más limitado en el sentido de, también hay más tránsito, hay más gente, hay más todo, ¿no? Pero bueno, regresando a la vivienda, ahora que conocí a otros amigos que vinieron y que o sea, derivado a la plática de que tuvimos hace un año, de alguna manera comentamos, ¿no? Tal vez les conviene tales zonas, tal vez eviten tales zonas, un poco con el conocimiento que yo ya tengo de la ciudad. Pero aún así siento que hace falta un servicio más personalizado, por decirlo así, que cuando tú llegues, y eso es una idea, Carlos, no sé si ustedes han estado trabajando en eso, pero que cuando tú llegues al aeropuerto, alguien vaya por ti, que no sea el choque tan fuerte, ¿no? Porque cuando uno llega, el aeropuerto está diseñado para que sales y sales ya directo a la calle. Entonces es un poco el choque. Cuando yo llegué era agosto y no había ningún problema porque el clima estaba lindo. Pero cuando llegaron estos amigos, llegaron en invierno con menos 40 grados. Es un choque incluso térmico. Y si traes niños, no es una cosa fácil. Y el buscar casa y el ir, siento que hace falta un poco esa vinculación entre la universidad, ustedes, y que hagan esa transferencia más suave, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí hay diferentes formas de rentar casas. Obviamente lo más práctico también es, ya una vez que llegas aquí, a lo mejor llegar a un hotel o una casa por un par de semanas, y después tú mismo escoger la zona y escoger el lugar a donde vas a vivir, porque eso te va a hacer la experiencia totalmente diferente. Si tú estás cerca de la escuela, si estás en un lugar, en un ambiente lindo, o estás en un ambiente cómodo,
te permite concentrarte en otras cosas, pero si de entrada estás en una casa que te queda súper lejos o que a lo mejor estás compartiendo o que la renta es alta o que, no sé, cualquier otra cosa, que es a lo que uno se expone cuando selecciona casa desde allá, que no sabes bien si escogiste el rumbo. Por ejemplo, aquí, como en todos lados, hay una zona que se debe evitar, ¿no? Que es la parte donde está un poco más el crimen, porque también hay crimen, tampoco se puede decir que es una ciudad perfecta o un paraíso, ¿no? Pero también hay crimen, también hay ciudades en la ciudad, lugares en la ciudad que debes evitar. Y bueno, hay otras zonas que son muy lindas, hay otras zonas que son muy prácticas, si es que estás en la Universidad de Winnipeg o si estás en cualquier... Yo me he enfocado un poco en la Universidad de Winnipeg, aclaro, porque es lo que conozco, pero también hay otros colegios, el Red River, la Universidad de Manitoba, otro tipo de instituciones que son muy buenas, ¿no? Entonces, dos cosas. Si pueden buscar su alojamiento, sí traten de hacer una investigación mucho más profunda. Y otra, si yo también pudiera ayudarles a decirles por dónde sí o por dónde no, o cualquier cosa, también cuente conmigo. Y Carlos, si de alguna manera en algún momento pueden hacer esa vinculación entre la universidad y los servicios que ustedes ofrecen, yo creo que sería de mucha ayuda para los que llegan. Sí, nosotros normalmente sí, les ofrecemos el servicio de recepción de aeropuerto y les recomendamos mucho el alojamiento, por lo menos un mes o 2 meses en familia antes de buscar, como tú dices, la opción por su propia cuenta para que precisamente conozcan la ciudad y también porque no es fácil que te renten desde acá, te piden muchas garantías. No sé cómo Sí. te ha ido a ti cuando ya rentaste tu casa por tu propia cuenta, ¿qué te pidieron? Fíjate que cuando tuve, bueno, yo en todos mis procesos he tenido mucha suerte. Cuando renté, eh, fui a ver varias casas y al final vi una casa que ni siquiera estaba en mis planes y el tipo no nos pidió nada. O sea, realmente yo le decía, si quieres te puedo hacer un depósito de 6 meses o te puedo dar algunos papeles. Lo único que me pidió fue el depósito, la renta y creo que fue lo único, pero sí he visto que en algunas otras, en otros lugares te piden más papeles. Lo que sí, Carlos, es que ya estando aquí es mucho más fácil hacer cualquier cosa que hacerla desde México, incluso en persona, ¿no? Si tú vas y llevas tus papeles y lo que sea, es mucho más fácil que si lo haces desde allá. Sí, incluso no sé cuánto pagarías de renta, pero eso que dices me gusta mucho porque nosotros hemos notado mucho, como nosotros tenemos la visión un poco general de Canadá, porque mandamos estudiantes a ciudades grandes, a ciudades pequeñas, a ciudades muy pequeñas o a pueblos, incluso a la zona rural mandamos estudiantes a veces de high school, que es una experiencia muy buena también en Canadá. Y en Toronto, Vancouver o Montreal es muy común que te pidan hasta 5 rentas por adelantado, por ejemplo, y que la renta sea mucho más cara. Y en cambio en ciudades que se salen de ese rango tan demandado y tan turístico y conocido, es mucho más accesible la gente y las rentas son mucho más bajas. Entonces eso también lo hemos Claro. visto siempre. Sabiéndose Sí, de Vancouver, Toronto y Montreal es mucho más accesible y más fácil rentar o conseguir alojamiento. La universidad tiene por su propia cuenta, les comento, porque aquí tenemos también ustedes, la universidad ofrece un servicio de homestay que tiene un outsourcing por cuenta, que trabaja por su cuenta la universidad y más o menos está en 760 dólares la renta del mes con tus alimentos y nosotros tenemos una empresa que conocemos desde hace mucho tiempo que se llama Canada Homestay International que también ofrece ese servicio. Entonces pueden rentar con la residencia de la universidad, sobre todo para los que van solos, como Alejandro, o pueden rentar con familia. Aunque vayan con familia, yo les recomiendo rentar en homestay, que renten 2 cuartos o hasta 3 cuartos para estar en un homestay, porque es lo más económico. A veces podrán encontrar algún Airbnb que sea competitivo, entre comillas, siempre va a ser más barato el homestay, y ya buscar por su cuenta el alojamiento, como dice Nelly, pues ya conociendo pues con la opinión de Nelly respecto a las zonas de la ciudad
y su propia experiencia y las oportunidades que se vayan encontrando, ya podrán con más sentido de causa rentar una mejor opción. Sí, fíjate que muy, muy buen comentario. Y allí quiero hacer otro comercial de Manitoba, no porque esté a favor de Manitoba o algo así, pero algo que tiene la provincia es que es ah, todavía puedes comprar casa, todavía puedes rentar, todavía puedes vivir aquí. Por ejemplo, en Vancouver y en Toronto, que son ciudades hermosas, es mucho más caro. Prácticamente allí veo difícil que uno en los primeros años pudieras comprarte una casa o acceder a algo así, es demasiado alto. Claro, siguen siendo muy buenas opciones y sigue siendo dependiendo del objetivo de cada uno, pero Manitoba algo que tiene es que todavía los precios son competitivos, todavía es accesible. Por ejemplo, cuando yo llegué, que rentamos el dúplex, eran alrededor de $1,000 por la casa completa. Cuando me cambié de casa y renté una suite con 2 recámaras, sala, comedor y cocina, que en una dúplex también, pagaba, la renta creo que era también de $1,000, pero me hacían un descuento y terminaba pagando $925 mensuales tenía garage tapado, tenía un jardín enorme, tenía sótano, tenía lugar de storage, o sea, más o menos las rentas estaban en eso. Ahorita, por ejemplo, que ya no estoy pagando renta, y les digo un poco para que se den una idea de los gastos, ahorita ya no estoy pagando renta, pude comprar un bungalow aquí se le llama bungalow, que es una casa pequeñita, con 2 recámaras, de tamaño es muy pequeña. Para los estándares también de Canadá, aquí son casas muy grandes, pero yo quería algo pequeño y que no me endeudara tanto. Lo que pago mensualmente de la casa, que ya es de uno, vaya, y ya no tienes que estar rentando, son 1,325, que no hace tanta diferencia a los $1,000 que pagaba de renta y que al final de cuentas le estaba pagando el préstamo al casero, ¿no? Entonces, en este momento yo estoy pagando ¿sí? Perdón. No, Sí, no. estoy pagando mi propia casa, mi propia deuda, y si en cualquier momento cambia mi situación migratoria, si cambian mis planes, lo que sea, vendes la casa, transfieres la deuda y recuperas tu inversión, ¿no? No es lo mismo que cuando estás rentando, pero vaya, eso también ya con un poquito más de tiempo lo pueden ir viendo. ¿Qué más, Carlos? ¿Qué más preguntas? Ah, Sí, perdón, ¿ya me escuchan? Sí. sí, ya. Micrófono, perdón, es que tuve que gritar. Para que se encuadre mejor esta diferencia que está comentando Nelly, les quiero decir que ahorita las escuelas de inglés en su mayoría en Toronto y Vancouver ya están rentando un cuarto con 3 alimentos en $1,060, un cuarto con una familia en Vancouver, Toronto, Montreal. O sea, por lo que rentaba Nelly la casa completa, menos de lo que pagaba, de lo que se paga por un cuarto ahorita en Vancouver, Toronto, Montreal. Ahí en la presentación que hicimos, los que fueron a la Expo Conferencia, pasaba yo el average del real estate por provincia, y las casas ahorita en Toronto están en un promedio de casi $800,000 y en Vancouver están pagando al millón contra los $325,000 que cuestan en promedio más o menos. Sí, eso sí es muy importante remarcarlo. Y la última pregunta se me había olvidado, perdón, ahora sí ya les paso el micrófono. Nelly, yo digo desde tu experiencia, porque tú ya aplicaste a la residencia permanente, ya estás en ese proceso. Nosotros en la Expo Conferencia nos llevamos a Daniel Peinberg, un mexicano que vive allá en Winnipeg, que estudió en Red River, que luego trabajó para un college y que ahora se certificó como asesor migratorio. ¿Tú qué tanto, ya ahora con tu experiencia, qué tanto recomendarías o no usar un asesor migratorio registrado en Canadá? Porque ya ves que los precios pues, son altos, ¿no? Mira, algo que tiene Canadá
es que todo lo puedes hacer por ti mismo. Obviamente, bueno, también a lo mejor a mí me gusta siempre estar haciendo papeleos y a mí me gusta, ese es mi trabajo, pues. Siempre me ha estado gustando administrando, hacer papeleos y se me hace muy fácil, pero no toda la gente le gusta y no toda la gente, también si te equivocas una vez, un error te cuesta, pero muchísimo tiempo se ve reflejado en que tu solicitud se va atrasando y para este momento no necesitamos errores, ¿no? Lo que queremos es tener los papeles rápido. Tengo el gusto también de conocer a Daniel y les comento algo así, una experiencia personal. Yo lo hice por mí misma y voy y todo y me gusta el proceso. Sin embargo, tengo una sobrina que tiene la inquietud de venir a Winnipeg, no, ni siquiera a otra provincia, a Winnipeg, y yo le recomendé a Daniel. Yo le dije, ¿sabes qué? Lo mejor es que él te asesore, él te ayude y que él te agilice las cosas. O sea, yo las podría hacer, pero a lo mejor no las hago tan bien como él podría hacerlas. Entonces, mi recomendación es que si pueden también invertir en esa parte de gastos, yo creo que no hay como alguien que les asesore y que tenga el conocimiento de ambas partes. Por ejemplo, yo algo que veo en Daniel es que tiene el conocimiento de México y el conocimiento de Winnipeg. Entonces, les ofrece muy buenas soluciones.